Bienvenidos a la segunda parte del video de tallo. En este video aprenderemos acerca de las distintas clasificaciones de tallo que presentan las especies vegetales. La primera clasificación que veremos es según la consistencia que estos tengan, en donde existen tallos herbáceos y leñosos. Los tallos herbáceos son aquellos que no forman madera, es decir, que solo presentan crecimiento primario, por lo que su consistencia es blanda en comparación a los tallos leñosos. Estos tallos herbáceos son usualmente verdes o en algunos casos presentan alguna coloración particular según la especie. Como estos tallos no forman madera, usualmente son de baja altura. Los tallos herbáceos están presentes en plantas anuales y bienales, es decir, plantas que completan su ciclo en una o dos temporadas respectivamente. Otra característica es que presentan sus yemas desnudas o descubiertas, es decir, que éstas no presentan pérulas. Una excepción a los tallos herbáceos corresponde a las palmeras, las cuales forman grandes cantidades de esclerénquima, lo que les permite crecer en altura. Los tallos leñosos son aquellos que forman madera gracias al crecimiento secundario. Son de consistencia dura debido a la lignificación de sus estructuras. Por lo general son tallos que carecen de color verde, presentando tonalidades marrones debido a la acumulación de lignina en sus tejidos. Estos tallos están presentes en plantas perennes, es decir, que pueden vivir 3 o más temporadas, como por ejemplo árboles y arbustos. Las yemas presentes en estos tallos están protegidas, es decir, se encuentran cubiertas por pérulas o escamas. Por otra parte, podemos clasificar los tallos de acuerdo al tipo de crecimiento que presenten. Los tallos determinados o definidos son aquellos que tienen crecimiento finito. El crecimiento de estos tallos termina cuando el meristema apical pierde la capacidad de seguir generando el crecimiento del tallo. Esto sucede cuando el meristema apical se diferencia en una estructura final reproductiva, que corresponde a una flor o inflorescencia. Por otra parte, están los tallos indeterminados o indefinidos. Este tipo de tallos, los meristemas apicales siempre mantienen la capacidad de seguir generando el crecimiento del tallo y las hojas. Estos tipos de tallo tienen un crecimiento prolongado en el tiempo. Las estructuras florales se originan en meristemas laterales, ubicados en los nudos de las hojas, por lo que el meristema apical siempre continúa indefinidamente su crecimiento. Según el ambiente en donde se desarrollan los tallos, podemos clasificarlos en 3 tipos. Los tallos aéreos o epígeos son todos aquellos que crecen sobre la superficie del suelo. Los tallos subterráneos o hipógeos corresponden a los que se desarrollan bajo la superficie del suelo. Y finalmente están los tallos acuáticos, que son aquellos que se desarrollan bajo el agua, como es el caso de juncos y totoras. Los tallos también se agrupan según el hábito de crecimiento que presenten, es decir, la forma o dirección en la cual crecen. Los tallos erectos son aquellos que crecen en forma vertical, en donde encontramos la gran mayoría de los tallos de las especies vegetales, como por ejemplo el maíz, las palmeras, los frutales, entre otros. Otro hábito de crecimiento corresponde a los tallos postrados.
son aquellos que crecen en forma horizontal, como por ejemplo el melón, el zapallo, la sandía, entre otros. Finalmente se encuentran los tallos volubles, que son aquellos que no tienen una dirección definida de crecimiento. Corresponden principalmente a plantas trepadoras, que adquieren la forma de la estructura que utilizan de guía o soporte. La última clasificación que aprenderemos es de acuerdo a la función que cumplen los tallos, en donde distinguiremos dos grandes grupos. Los tallos normales son aquellos que forman el eje aéreo de una planta y cumplen funciones de soporte estructural de órganos aéreos como hojas, flores y frutos, y además son el principal eje de transporte de savia y agua. Mientras que por otra parte existen algunos tallos que presentan modificaciones caulinares importantes. El término caulinar es referente a tallo. Estos tallos presentan fuertes modificaciones morfológicas, lo que les permite cumplir funciones especiales. Por lo general, estos tallos no presentan hojas como tal. Además, las especies que tienen tallos modificados usualmente también presentan tallos normales, salvo algunas excepciones. Estas modificaciones caulinares pueden ser de tallos hipógeos e epígeos, dependiendo del ambiente en donde se desarrollen. Dentro de las modificaciones hipógeas se encuentra el tubérculo, que corresponde a un tallo con crecimiento determinado y horizontal. El tubérculo es un tallo engrosado, con formas redondeadas a ovaladas. Los tubérculos presentan nudos en forma de espiral, lo que hace que sea difícil de establecer la posición de cada uno de ellos. En cada nudo se encuentra un grupo de yemas y una hoja modificada que se denomina escama. Un ejemplo de tubérculo corresponde a la papa, en donde cada hendidura presente en ella representa a un grupo de yemas, y sobre estas hay una pequeña protuberancia, lo cual corresponde a la hoja modificada o escama. Estos tallos cumplen funciones de acumulación de reservas, principalmente de carbohidratos, y además cumplen funciones de propagación vegetativa, correspondiendo a un propágulo asexual. Cada tubérculo es capaz de generar raíces adventicias y tallos aéreos normales. La planta que se genera a partir de un tubérculo corresponde a un clon de la planta madre, es decir, presenta el mismo material genético. El rizoma corresponde a otra modificación de tallo hipógea, el cual presenta un crecimiento indeterminado y horizontal. En este tipo de tallos, los nudos están muy marcados y presentan entrenudos muy cortos. En cada nudo se ubican varias yemas, las cuales pueden dar origen a raíces adventicias y a tallos normales. Un ejemplo de rizoma es el jengibre y la cúrcuma. La función de los rizomas corresponde a acumulación de reservas y también cumplen funciones de propagación vegetativa, al igual que el tubérculo. Los bulbos son tallos modificados hipógeos, que presentan crecimiento determinado. El tallo se encuentra comprimido, formando un disco. A modo de ejemplo, encontramos la cebolla, en donde es fácilmente reconocible el tallo comprimido, el cual se ubica en la base de la cebolla y corresponde a esa zona endurecida y blanquecina que une todas las capas. A partir del tallo comprimido de los bulbos nacen hojas modificadas, las cuales reciben el nombre de catáfilos.
Estos tienen como función proteger al tallo y sus yemas, y además acumulan reservas. Existen dos tipos de bulbos: los simples, en donde encontramos la cebolla, y los compuestos, en donde el bulbo está subdividido en unidades más pequeñas, denominadas bulbillos, como por ejemplo el ajo. La principal función de los bulbos es la acumulación de reservas para la planta. Las modificaciones de tallo epígeas son aquellas que se desarrollan en la parte aérea de la planta, es decir, por sobre la superficie del suelo. Los filóclados o cladófilos son modificaciones de tallo que se generan como una ramificación lateral de un tallo normal. Estas ramificaciones de tallo presentan una forma aplanada similar a una hoja, tal cual como se observa en la fotografía. A partir de los filóclados se pueden generar y formar flores. Estos tallos son una adaptación morfológica para reducir la pérdida de agua, ya que en el tallo es el que cumple las funciones fotosintéticas de la planta. Entonces, como los tallos presentan un número menor de estomas, la planta pierde mucho menor cantidad de agua. Estos tallos se encuentran en especies del género Rufus, muy utilizadas en jardines ornamentales. Los cladodios son modificaciones de tallos presentes en especies cactáceas y en especial en las tunas. Son tallos modificados que se forman en el ápice o de forma lateral. Son aplanados y carecen de hojas como tal. En este tipo de tallos, las hojas se transforman en espinas. De esta forma, es el tallo quien cumple las funciones fotosintéticas de la planta, lo que al tener menor número de estomas que las hojas, no pierden agua con facilidad. Esto les permite crecer en condiciones de bajo régimen hídrico. Estos tallos, además de realizar fotosíntesis, tienen la capacidad de almacenar reservas para la planta. Otra modificación de tallo epígea corresponden a las espinas caulinares, las cuales se forman a partir de ramificaciones laterales de un tallo normal. Las espinas caulinares pueden ser simples, presentando solo un eje, o ramificadas. Son tallos de crecimiento determinado que adoptan una forma puntiaguda, es decir, tienen un ápice aguzado. Estos tallos forman tejidos rígidos, principalmente de esclerénquima, y cumplen funciones de protección de la planta contra herbívoros. Finalmente, se encuentran los zarcillos caulinares, que corresponden a ramificaciones laterales de un tallo normal. Los zarcillos presentan crecimiento determinado y son siempre herbáceos. Los zarcillos cumplen funciones de soporte, ya que tienen la capacidad de enrollarse a alguna estructura ajena a la planta, lo que brinda soporte extra para las plantas que presentan este tipo de modificaciones. El mejor ejemplo corresponde a la vid, que presenta zarcillos, lo que les permite expandir sus ramas y su crecimiento. Hemos llegado al final del capítulo de tallo. No olvides anotar tus consultas para que las resolvamos en la próxima sesión de clases. Nos vemos en un próximo video.